quisiera ver lo que más o menos cada uno entendió acerca de eso. Y para eso quisiera primero presentarles lo que es el feedback. Bueno, el feedback consiste en ser una crítica constructiva acerca de un grupo. Eh, por ejemplo, una crítica constructiva hacia un integrante del grupo sería, por ejemplo, si tú juegas fútbol, sería decirte, tú juegas fútbol bien, pero tendrías que esforzarte más para ser aún mejor. O sea, le estarías dando dos opciones, la de mejorar para hacer algo mejor. O sea, no le estás diciendo a la persona que es bueno en una cosa, sino le estás diciendo que podría mejorar en esa cosa que él hace muy bien. Muchachos, entonces, una de las preguntas que quisiera hacerles a todos ustedes es ¿qué valor vieron en la maestra que aplicó hacia los estudiantes? ¿Cuál sería su opinión del mejor valor que ella aportó hacia los estudiantes para que pueda realizar un feedback, o sea, una crítica constructiva? El respeto. El respeto se basa de cómo has venido criado desde tu casa, ¿no? O sea, desde que tus padres te difunden cómo el respeto, tienes que tener respeto hacia las personas mayores, personas menores, incluso a uno mismo. Darte respeto a ti mismo y así vas a ver que todo va bien. O sea, con el respeto puedes llegar a conocer más gente y tener una buena amistad con cualquier tipo de persona. ¿Crees que este grupo aporta tanto respeto mutuo entre las personas? ¿Sí? Gracias. La siguiente pregunta sería, al tomar el grupo, la maestra tenía alguna experiencia, ¿creen ustedes? Entendí que sí tenía experiencia porque de no ser así no les hubiera soportado porque era un grupo tremendo. Muchachos, entonces, contestada la segunda pregunta, pasaremos a la tercera pregunta. Entonces, en la cual quisiera que también me respondan con su criterio. La cual sería que me describan el ambiente inicial que hubo en esa clase. ¿Cuál sería? Era un ambiente lleno de conflictos entre los chicos, de vandalismo y diferencias entre ellos. Era un ambiente medio como tipo agresivo y discriminatorio, a pesar de que todos ellos venían de un origen común. Perfecto. Perfecto, entonces la otra pregunta para poder aclarar dudas sería ¿por qué la maestra nunca se quitó el collar? Yo, al principio no se quitó porque fue un regalo de su padre, de ese regalo al cual apreciaba mucho y no quería quitarse de ella y también ahí era el regalo ya que el padre lo admiraba mucho y ahí lo apreciaba así bastante y la segunda sería para demostrar a los demás profesores que ella no se iba a dejar intimidar por los de su nuevo curso y así como que darles un otro ejemplo. Bueno, entonces lo que vimos es una opinión muy buena acerca de esa película. Entonces, quisiera hacer unas dos o tres preguntas más acerca de esta película, en la cual sería que describa las características positivas y negativas de la maestra hacia su grupo de niños. La maestra era optimista, amable y persistente, pero las cosas negativas era que era ingenua y crédula, además que por enfocarse en los chicos descuidó su propia vida. Muy bien. Entonces, como vimos, cómo trata la maestra a sus alumnos. Entonces, de eso me vino una pregunta que sería, ¿qué harían ustedes si estuviesen en el lugar de la maestra? ¿Cómo se comportarían? Porque la maestra ante ellos mostró grandes expectativas que les ayudó a salir del problema que tenían ellos. Entonces, la pregunta sería, como les vuelvo y les recalco, que sería, ¿qué harían ustedes en lugar de ella? O sea, la verdad, yo creo que cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ser, como decir, bueno, yo soy muy sensible y en mi forma, para serte sincera, yo ya me hubiera salido, porque yo sí soy muy sensible.
pero creo que hay otras personas que como la maestra ella siguió sin Personas con importar. carácter más fuerte. Ajá, fue más fuerte y Es que casi nadie tenemos el mismo carácter. ajá. Es exactamente. Cada uno tiene su propio carácter forjado porque así, o sea, se desarrolló desde pequeño y creció así. Entonces, pues cada uno sabe cómo arreglar su problema y de qué forma y arreglar el problema para ayudar a los demás. Eso estaría muy bien. Entonces, esta es una dinámica la cual nos aportaría con la comunicación entre todos los miembros del grupo, en la cual la comunicación, como ustedes saben, es la base para todo integrante del grupo, para cualquier situación y cualquier cosa que atravesemos, es la comunicación como pieza fundamental en todo. Comunicación y respeto van de la mano. Bueno, entonces, esta dinámica consiste en que hacen dos filas indias de 5 personas, en la cual a la última persona le transmito un mensaje que sería, en este caso sería una imagen, la cual la imagen tendría que ser transmitida por el último al siguiente, al siguiente y al siguiente, y así sucesivamente hasta que llegue hasta el primero, en el cual el primero debería dar el mensaje que recibió de todo el grupo, el cual debería escribir o dibujar aquí en una hoja que les voy a dar en blanco, y la cual sería que si es que estaría correcta la imagen que yo le transmití a él, entonces haría 2 resultados, del mío y el de cada primero de las 2 filas. Entonces, el que esté correcto sería el ganador, y entonces después les daría la explicación de qué conlleva esta dinámica, ¿verdad? Entonces vamos ahí. No, entonces, dada esa respuesta, entonces yo les diría hasta contar 3 que comiencen y van dibujando hasta llegar hasta el primero. Y el primero tendría que transmitirme ese mensaje, y el que me transmita el mensaje correcto gana. Entonces va a la cuenta de 1, la cuenta de 2 y a la cuenta de 3 comienza.
entonces lo que ustedes definieron como grupo y A ver. lo que ustedes entendieron como grupo, en el cual cada uno aportó con algo para poder llegar a ese mensaje. Entonces, me hicieron muy chulo. entonces acá estaría el resultado, entonces ¿qué es cuál está correcto y cuál está mal? Entonces tendrían que poner a la cuenta de uno hasta tú y a la cuenta de dos hasta él. Entonces a la cuenta de uno. Yo, ¿quién? Yo. Entonces eso no sé qué será. Ya. Tendrías que explicarme qué es lo que vos, Sí, lo me que hace vos dos dibujaste bombas, ahí. otro va coge así, No, coge pero así. ¿qué más o menos piensas que es? Yo digo que es una abeja, me hizo una mariposa. No, bro. No me la crianza. Entonces a la cuenta de dos, alza tu mensaje. Una, dos. Casi se asemeja, pero no estaría más dibujado que el ejemplo. Entonces la primera imagen del primer grupo entonces sería esto. Una flor. Ahí está, ¿a qué hora se come abeja? Así Así más o menos. Yo dije así, le dije así. Y me parece la nota. Es que me Y hace así, muchas me coge cositas, así. Me cogió otra vez así, me hace. Coge así, coge tac, tac, y dos bolditas aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Así está gordo. Yo te hice Yo la así. gris, Sí, yo la te gris, hice la así. china, es que la china me hace así. Sí, le cogí de espalda así. Yo sentí un árbol, por eso me hice un árbol. Bueno muchachos, entonces atiendan. Yo le Ya, dije segu- ahora. Sí. Ya, bien. ¿Qué sentiste? Después escriben ya. Entonces la segunda imagen, bueno, se asemejó un poco, pero no fue tampoco. Otra vez. Es que ahí le faltó el árbol. Ahí le completas el mensaje. Entonces, como podemos definir, ninguno de los grupos de ustedes ganó. Ahora vamos nosotros atrás para mandarles bien. Entonces, ¿cuál sería el fallo aquí? Aquí hay un fallo y aquí hay un lado positivo. Entonces, el fallo sería que, o sea, la comunicación entre ustedes, entre cada grupo, está súper pésima. Es que como no congeniamos mucho con ellos. Entonces, ese sería el lado negativo, que al tratarse de esto o sea, de tratar de demostrar la comunicación, entonces estarían ustedes practicando cómo es la comunicación entre ustedes. ¿Qué es lo que cada uno podría aportar al grupo y cómo podría aportar al grupo? Entonces, la segunda imagen tampoco estuvo bien, pero hubo un pero, en la cual esta se asemejó un poco más. Entonces quiere decir que los integrantes de esta fila tienen un poco más de comunicación que los otros integrantes detrás de la otra fila. Entonces lo que pudimos definir es que cada uno, o sea, tuvo una buena perspectiva al recibir el mensaje, en el cual cada uno se ingenió para hacer ese dibujo y le salió otra cosa diferente, pero se ingenió para hacer ese dibujo. Entonces esto sería un gran aporte, un gran apoyo como grupo. Eso muchachos, y bueno, entonces ese sería lo fundamental para la comunicación, sería el apoyo mutuo de cada uno y el aporte que tienen hacia el grupo. Entonces ahí estaríamos haciendo entre comunicación, aporte y, como ustedes ven, integración y respeto, en el cual esto definiría parte fundamental que tendría que tener un grupo para mejorar cada vez. Entonces la segunda dinámica es vendar al primero de cada grupo y tratar de dirigirle para encestar esa pelota en los botes que tienen ahí. Entonces, en la cual tendrían que el primer grupo tratar de dirigirle al que está vendado y para que llegue y haga bien el encesto. Y el segundo grupo tendría que tratar de impedir para que él no pueda hacerlo. Entonces sería uno de parte y de contra. Eso sería la segunda dinámica.
¿cuáles características crees que yo como supervisor de esta parte de integración resalté sobre ti? La confianza para tener entre compañeros, ya que cada uno confiaba en lo que uno le decía y Ya, otra de las preguntas sería, ¿cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este trabajo? las actividades que me agradaron fueron la del dibujo y la parte de ir recogiendo las pelotas, vendamos los ojos y eso está. ¿Por qué? La primera porque es como que, o sea, solo sentir y ir confiando en alguien de lo que te va diciendo, como en este caso dibujando, y confiar en él que es esto y esto, y no en lo que te dice. Y la de las pelotas igual lo mismo, confiar en lo que te dice la persona de tu grupo y así encuentras las cosas. Ojalá, ¿no? Una pregunta, y listo, perfecto. Una pregunta de las personales que yo te haría para que te contestes a ti mismo. Dentro de 5 años, ¿en dónde quieres estar? ¿Qué quieres lograr? Está difícil eso. Ya, bueno, yo dentro de 5 años me vería, o sea, no espero tanto tiempo, pero espero ya volver a entrar a estudiar y seguir esforzándome en adelante y ahí buscar un buen trabajo y salir adelante. Listo. ¿Qué es que tú necesitarías desarrollar más? Sería, ya, bueno, mis aspectos sería mejorar mi comunicación con las diferentes personas, amigos, familia, mi desarrollo, mi comportamiento también diría yo. Listo. Un ejemplo, quiero que me digas un ejemplo de un mayor logro que hayas tenido. A ver, un mayor logro sería haberme destacado más en el deporte que me gusta y también no sé, conseguir la familia que tengo. Listo. Muy bien. Este sería el primer participante y el primer integrante que nos dio y nos habló acerca sobre lo que es. Muchas gracias. ¿Cuáles son las características que yo como supervisor de esta actividad resalté sobre ti? A ver, características, una sería que supiste cómo guiarnos, la otra, supiste igual entendernos los valores, lo que quisiste hacernos entender. Está bien. ¿Cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este trabajo? Las dinámicas, el trabajo en grupo, ¿Y por qué te agradaron? porque es el trabajo en equipo, las cosas que se hacen en equipo, en confianza entre todos salen bien y eso sí me gusta que se apoyen entre todos. Estas preguntas que siguen serían un poquito más personales en el caso de ti. Y en 5 años, ¿en dónde quisieras estar? ¿Dónde no quisiera estar? Quisiera estar en 5 años, estar o ser, no salir con una profesión para mi futuro. Para mantener la herencia. Ya. Otra pregunta sería personal, que sería, ¿cuál es el mayor logro que tú has tenido? Mi mayor logro. Yo creo que el mayor logro que todos desean, igual que los padres del estudio, me gradué. El participante y nuestro tercer miembro del grupo, en el cual plantearía las preguntas, como dije anteriormente, preguntas acerca del grupo y personales. Entonces, la primera pregunta es, si nos puedes hablar un poco sobre ti. Hola, yo me llamo Denis, tengo 15 años, me gusta el fútbol
También me gusta comer y dormir. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿tú qué crees que necesitarías mejorar de acuerdo a lo que yo te hablé sobre el grupo? En mi actitud, mi tratamiento con mi familia, mis estudios. Listo. ¿Cuáles fueron las características que yo como supervisor de este proyecto resalté sobre ti? Que nos supiste dirigir, nos supiste hacer reír un poco, que hiciste lo posible por mantenernos bien entre todos. Listo, perfecto. ¿Cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este proyecto? La película y las dinámicas. ¿Por qué? Porque, o sea, la película nos estaba enseñando una reflexión y en las dinámicas nos hiciste divertir un poco. Listo. Estas serían más preguntas personales y la primera destacaría, y en 5 años, ¿dónde quisieras estar tú? Tener mi propio trabajo, mi casa propia y conocer más el mundo, conocer otros lugares. Listo. ¿Me podrías decir un ejemplo de cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro. Cuando quedamos campeones en el colegio, en el campeonato de fútbol. Ese sería tu mayor logro. Sí. Sería el cuarto participante y también integrante de este grupo. En las cuales, como dije, voy a hacerle unas preguntas acerca de su vida personal y qué lograría y también qué aportaría con el grupo. Entonces la primera pregunta sería que si nos puedes hablar un poco sobre ti. Mi nombre es Kelly, me considero una persona responsable, me gustan las matemáticas y las ciencias biológicas y ya me gusta jugar fútbol. Listo. ¿Y tú qué crees que necesitarías mejorar en ti, acerca de ti, dependiendo de lo que yo te dije acerca de cómo hacer integrar a un grupo? La confianza, ya que si no la tenemos, no podemos llegar al objetivo que sería obtener algo del grupo. Perfecto. Otra de las preguntas sería, ¿cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este proyecto? Las dinámicas, ya que aprendimos a trabajar en grupo para obtener un logro entre todos. Perfecto. Esta es una pregunta personal y estas últimas son personales, en la cual te pregunto, ¿y en 5 años en dónde quieres estar? Quiero terminar la universidad y graduarme de odontóloga y luego estudiar fotografía, ya que me gusta mucho. Listo. La última pregunta sería que si me podrías dar un ejemplo de cuál fue tu mayor logro. Uno de mis mayores logros fue ser una de las 20 mejores estudiantes dentro de todo mi colegio, ya que me he esforzado mucho para conseguir eso y ser entre las más de 300 alumnas de tercero, una de las 20 mejores. Perfecto. Bueno, esta sería la quinta participante y la quinta persona. Bueno, esta sería la quinta participante y una de las personas que integran este grupo, en la cual tendrán que responder unas preguntas personales y acerca del grupo. Entonces la primera pregunta planteada sería si nos puedes hablar un poco sobre ti. Me llamo Grace, tengo 15 años, me gusta jugar fútbol. Y ya. Listo. La segunda pregunta sería, ¿y tú qué crees que necesitarías mejorar acerca de lo que yo te hablé sobre la integración de grupo? Mejorar la comunicación, el compañerismo y... Listo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las características que yo como supervisor resalté sobre ti? Era que nos hiciste entender todo lo que nos querías hacer y que nos falta comunicación al grupo.
Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este proyecto? Las dinámicas. ¿Cuáles de esas dinámicas? Las dos, porque aunque no hubo mucha comunicación en el primer juego, pero igual sí me gustó, y en el segundo porque, o sea, estuvo divertido y hubo también comunicación entre el grupo. Listo. Esta sería una pregunta más personal y de las cuales son las últimas. Y en 5 años, ¿en dónde quisieras estar? Primero quisiera acabar el colegio y entrar a la universidad para darme lo que yo quiero seguir. Listo. ¿Me podrías dar un ejemplo de cuál ha sido tu mayor logro que has tenido? Pues sacar buenas notas, ya que en noveno tuve dificultades, y así sacar buenas notas y cerrar. Bueno, entonces este sería el sexto participante y uno de los integrantes también que conforman este grupo, en el cual también les haré una serie de preguntas internas y sobre qué piensas sobre el grupo. Entonces la primera pregunta sería que si nos puedes hablar un poco sobre ti. Bueno, yo me llamo Ángel y tengo 15 años, estudio en el colegio 24 de mayo, ya me gusta el fútbol. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿tú qué crees que necesitarías mejorar dependiendo de lo que yo te hablé sobre la integración de grupo? Yo creo que tendría que mejorar un poco en la comunicación entre todos y la relación así para realizar algún juego o alguna actividad, y más comunicación. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las características que yo como supervisor resalté sobre ti? Te resaltaste que sobre el respeto y la integración entre nosotros, así en grupo, que nos falta un poco más de comunicación y casi para compartir en los juegos que hicimos, y ya más comunicación y relación entre todos. Listo. ¿Cuáles fueron las actividades que a ti más te agradaron en este proyecto? Ver la película antes de realizar todo el video y las actividades que se realizaron en los juegos en los ojos vendados. Eso. ¿Por qué te agradó esa actividad? Porque hay más comunicación entre todos, y para poder realizar el juego bien y llegar a lo que se quiere, que es ganar. Listo. Esta sería una pregunta más personal. En 5 años, ¿en dónde quieres estar? En 5 años ya llegar a la universidad y graduarme. Listo. Entonces, la última pregunta sería que me des un ejemplo de un mayor logro que tú hayas tenido. Un ejemplo de mayor logro sería llegar a jugar, ser el mejor jugador de la sub-12 en el nacional. Listo. Bueno, entonces este sería el séptimo participante y también miembro del grupo, en el cual le plantearé una serie de preguntas que serán personales y acerca del grupo. Entonces, la primera pregunta sería que si nos puedes hablar un poco sobre ti. Bueno, yo me llamo Jairo Quivaga, tengo 16 años, me gusta el fútbol, los estudios un poco me gusta la música, eso. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿tú qué crees que necesitarías mejorar dentro del grupo o como persona? O sea, la relación que tenemos, quisiera relacionarme más con ustedes, sí. Ser más sociable. Ser más social. Listo. Entonces la siguiente pregunta sería,
¿cuáles son las características que yo como supervisor resalté sobre ti? O sea, el respeto, yo creo, y también la relación, es una relación, comunicarnos más también, Listo. entonces un poco. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue la actividad que más te agradó dentro de este proyecto? O sea, los juegos que hicimos, sí, Y de entre esas dinámicas, ¿cuál fue la que más te agradó? la que hicimos, o sea, las filas. Las filas Sí, la del dibujo, ¿no es cierto? eso, sí. Ya, ¿por qué? Porque, o sea, nos divertimos mucho y estuvo interesante, sí, saber cómo, ¿Qué van a sacar? qué vamos a sacar. Leche. Listo. Entonces, la otra pregunta sería un poco más interna sobre ti. En 5 años, ¿en dónde quieres estar? Bueno, espero acabar el colegio, ir a la universidad y seguir estudiando para ser profesional y tener una profesión y ya. Listo, esa sería una meta por cumplir. Ah, Entonces, la siguiente pregunta sería, y la última, que si me puedes dar un ejemplo de un mayor logro que hayas tenido. bueno, pasar el año Ese, en el colegio. ese es tu mayor logro. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces este es el octavo participante y también miembro del grupo, en el cual plantearé preguntas internas y preguntas sobre el grupo. Entonces la primera pregunta a destacar sería si nos puedes hablar un poco acerca de ti. Bueno, yo me llamo Cristian. Y bueno, o sea, soy una persona así súper responsable. Soy así. Soy chévere así, hago todo así. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿y tú qué crees que necesitarías mejorar dentro de lo que yo te hablé sobre la interacción del grupo? Quisiera mejorar en... Hay dos puntos de vista. Quisiera mejorar tanto así la coordinación entre el grupo así y un poco de mi genio. Listo. La siguiente sería, ¿cuáles son las características que yo como supervisor resalté sobre ti? Habían dos características, unas constructivas y otras negativas, tanto negativas. Y bueno, las positivas fueron que nos diste aliento para que podamos cambiar así, tengamos más perspectivas que tengamos en el grupo. Y ya. Listo. ¿Cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este proyecto? Me agradó mucho la película, nos enseñó un gran significado de respeto y cómo poder uno mismo para salir adelante. Y las dinámicas que hicimos aquí. Listo. Esta pregunta sería más interna sobre ti. En 5 años, ¿en dónde quisieras estar? En 5 años quisiera estar con un título de ingeniería en algo, tener mi propio trabajo y tener una familia. Perfecto. La última pregunta sería que me des un ejemplo de un mayor logro que tú hayas tenido. Un mayor logro fue que mis padres estén junto a mí en los momentos que más quise que estén ellos ahí conmigo. Listo, perfecto. Bueno, este sería el noveno participante y también integrante del grupo, en el cual le plantearé preguntas personales y preguntas sobre el grupo, en la cual destacaría la primera que sería si nos puedes hablar un poco sobre ti. Bueno, mi nombre es Yadira. Me gusta jugar fútbol, escuchar música, me gusta leer y estudiar. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿y tú qué crees que necesitarías mejorar de acuerdo a lo que yo te hablé acerca de la integración del grupo? Yo la verdad, o sea, llevarme más con las personas con las que estaba participando, ya que no tengo mucha confianza y tampoco
hablado mucho con diferentes, o sea, de diferente manera con ellos. Listo. ¿Cuáles son las características que yo como supervisor resalté sobre ti? Es el respeto y también que casi logramos de lo que teníamos que proponer, lo que era que nos teníamos que proponer. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este proyecto? Me agradó la película porque ahí se recalcaron bastantes valores. También los juegos porque ahí también igual aprendimos sobre, entre nosotros mismos como compañeros. Listo. Y esta pregunta sería más personal. En 5 años, ¿en dónde quisieras tú estar? A ver, primero quiero graduarme, sacar mi tecnología, tener un trabajo y después pagarme yo misma para sacar la ingeniería. Y después de eso quisiera tener mi casa y después mi familia. Listo. La última pregunta sería, si me puedes dar un ejemplo de un mayor logro que hayas tenido. Mi mayor logro fue haberme graduado y ahora seguir estudiando. Listo, muchas gracias. Este sería el último participante y uno de igual de los miembros del grupo. Entonces que también le haría una serie de preguntas personales y acerca del grupo. En la cual la primera sería, si nos puedes hablar un poco sobre ti. Bueno, a ver, mi nombre es Alexander, estudio en el Colegio Electrónico Pichincha, voy en 10º curso y ya. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿y tú qué crees que necesitarías mejorar de acuerdo a lo que yo te hablé sobre la interacción del grupo? Yo creo que debería mejorar en mi autoestima, ya que, y en la comunicación con mis compañeros, ya que en los juegos me di cuenta que no concluimos mucho ahí y ya. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las características que yo como supervisor de este proyecto resalté sobre ti? Tú como supervisor resaltaste en nosotros el compañerismo, nos supiste guiar. ¿Cuáles fueron las actividades que más te agradaron en este proyecto? Me agradó ver la película y las actividades que realizamos. ¿Por qué? Porque Dime una actividad. Ok. Dime la actividad que mejor te haya agradado y el motivo de por qué te agradó. La actividad que más me agradó fue los juegos que realizamos. Listo. Esta pregunta sería más personal, que sería, ¿y en 5 años en dónde quisieras estar? Yo en 5 años ya me quisiera graduar, quisiera esforzarme para entrar a la universidad y así poder graduarme y ya con el tiempo ir pensando más en grande y formar mi familia, así sacar mi título. ¿Ves? Listo. Y la última pregunta sería, si me puedes dar un ejemplo de un mayor logro que tú hayas tenido. Mi mayor logro que yo haya tenido es que yo antes era muy dejado y ahora me estoy dando cuenta que yo sí puedo y ahorita ya estoy demostrando que yo puedo lograr lo que nunca creí que podía hacer. Listo, muchas gracias. Espero que esto les haya siquiera distraído un poco, les haya quitado un poco ese estrés que se tiene de día a día, que o sea, conlleva muchas cosas, problemas y todo. Entonces, con esta dinámica quise hacer unir más al grupo, como somos grupo juvenil, que cada día nos estamos ahí, día con día, pese a cualquier circunstancia, pero de esa circunstancia nace algo que nos podría hacer mejores personas, cada cual individualmente o como grupo. Entonces para mí sería una perspectiva de poder
de poder haber aportado con este poquito objetivo, con estas poquitas dinámicas, algo, y que ese algo crezca en este grupo y sin embargo este grupo pueda desarrollar eso y tomar para bien. Entonces ese sería el aporte que yo tendría para este grupo y nada, pues agradecerles a cada uno por su participación y muchas gracias por esto, entonces por haber apoyado, dejarme que les guíe y nada más haber confiado, muchas gracias. Y entonces esto sería todo lo que tendría que decirles a continuación. Gracias.